Hi guys, I am your teacher Ramon and this is the new lesson, and the subject for today is formation of sentence and structure of the sentence, o sea, su formación y su estructura. There are three types of sentence: affirmative, negative and interrogative. Hay tres tipos de oraciones: la oración afirmativa, la negativa y la interrogativa. La afirmativa es cuando tú afirmas algo, o sea, podríamos decir que es una acción positiva, una oración positiva. When we use a sentence in past simple in affirmative, the structure is, ¿ya? Cuando usamos una oración en pasado simple en afirmativo, la estructura es, aquí yo he puesto estos dibujitos. Me gusta usar estos dibujitos porque quizás algunos lo comprendan y lo memoricen más rápido. First the subject. El sujeto primero. El sujeto, yo aquí he usado esta figurita del Pac-Man, es un muñequito de videojuegos, el Pac-Man es el sujeto. Plus, ese signo más en inglés se escribe plus, pero se pronuncia plus. Entonces, first the subject plus the verb, but the verb finish in ed. O sea, el sujeto, luego el verbo, pero el verbo terminado en ed. O sea, verbo más ed. Plus the complement. Como ustedes ya saben, el complemento es todo lo demás, ¿no? El resto, lo que queda de la oración. Veamos algunos ejemplos para entender mejor. He sailed to America in 1498. El sujeto, he, él es el sujeto. El verbo sail significa navegar, pero como aquí está en pasado le hemos aumentado el ed. Sailed. He sailed to America in 1498. Él navegó, no es navegar, navegó porque tiene el ed que indica que es pasado. Él navegó a América en 1498. ¿Quién es él? Cristóbal Colón, ¿no? Ya sabemos. Ya. Veamos la siguiente oración. My dog is the subject. Mi perro es el sujeto. My dog. El verbo die es morir. Como está en pasado, died. My dog died. Mi perro murió. Y el complemento, el resto de la oración, last year, el año pasado. My dog died last year. Fíjense cómo el verbo died está en ed al final, porque es pasado. Otro ejemplo, my boss lived in Quito in 1976. My boss es el sujeto. Mi jefe. Lived. Live es vivió. En realidad el verbo es vivir, pero como está terminado en ed, lived, vivió, está en pasado, in Quito in 1976. Mi jefe vivió en Quito en 1976. ¿Ok? Then the next form is the form negative. When we use a sentence in past simple in negative, the structure is, cuando usamos una oración en pasado simple en negativo, la estructura es first the subject, primero el sujeto, second the auxiliary verb do, allá. En el negativo necesitamos un auxiliar, ¿sí? En la oración anterior, que era afirmativo, positiva, ahí no se necesita auxiliar, pero en el negativo sí.
siempre, esto apréndanselo de memoria, todas las construcciones negativas, todas las oraciones negativas siempre necesitan a un auxiliar. Siempre. Negativo, auxiliar, negativo, auxiliar, negativo, auxiliar. Y en este caso, como estamos en el pasado, en simple past, el auxiliar do, porque el auxiliar siempre es do, se tiene que hacer pasado. Entonces, ¿cuál es el pasado de do? Did. Por eso dice que second, the auxiliar verb do in past. This is did. Entonces, el sujeto, el auxiliar did, que es do en pasado, plus not, más la palabra negativa no, porque es negativa pues la oración, por eso va el no. Fourth, the verb in base form. Cuarto, el verbo en su forma base. And fifth, the complement. Y quinto, el complemento, o sea, el resto de la oración. Ejemplos, veamos los ejemplos para entender toda esa teoría. Primero, el sujeto, my mother. My mother, mi madre. Ella es el sujeto de esta oración. Segundo, el verbo auxiliar. Es do, pero como estamos en past simple, tenemos que hacerlo pasado. ¿Cuál es el pasado de do? Did. My mother did not let me go. Estos son los verbos. Let me go. Y el verbo está en su forma normal, ¿ves? En presente. Let me go out at night. My mother did not let me go out at night. Mi madre no me dejó salir en la noche. Esta palabrita did, que como ya dijimos es el auxiliar do en pasado, hace que todo el resto de la oración se vuelva pasado. My mother did not let me go out at night. Mi madre no me dejó salir fuera en la noche. No me dejó. Aunque let aquí está en presente, por el did pasado que está aquí ya se convierte en pasado. Por eso no tenemos que ponerle pasado al verbo let, porque el did ya está en pasado, convierte todo en pasado. Veamos la siguiente oración. I did not like black coffee. I, ¿quién es I? Yo, el sujeto es yo. Did not, el auxiliar y la negación, did not. Esto también muchas veces o casi siempre se lo hace una contracción. Did y not se convierten en didn't. I did not or I didn't. Yo no like. ¿Qué significa like? Gustar. Like está en presente, pero por el did que está acá ya se convirtió en pasado. Aunque este verbo no lo escribe en pasado, este did del principio ya me lo convirtió en pasado. Y el resto de la oración, que es el complemento, I didn't not like black coffee. I did not like black coffee. Yo no gustaba el café negro. O a mí no me gustaba el café negro. Yo no gustaba del café negro. ¿Sí? Recuerden siempre que el verbo principal después del did ya no es necesario ponerlo en pasado, porque el did que está en pasado ya lo convierte a él en pasado. I did not like black coffee. Y que este did not pueden hacerlo como contracción didn't. Veamos otra oración. She did not take the keys. O she didn't take the keys. She es el sujeto. Did not el auxiliar plus the negation not. Take the principal verb but in infinitive, in its base form. El verbo principal pero en su forma base. Y el complemento. Ella no tomó las llaves.
Ella no agarró las llaves. Ella no cogió las llaves. Ok. Sigamos viendo. Finally, the interrogative sentence structure. When we use a sentence in past simple, in interrogative, the structure is first the auxiliary verb do, but in past, this is did. Las interrogativas también usan un auxiliar y es el mismo verbo do, exactamente el mismo verbo do. Como estamos en past simple, tenemos que hacer ese do al pasado. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Siempre en las oraciones interrogativas el did va primerito. Plus the subject más el sujeto yo, tú, él, ella, plus the verb, plus the complement. And finally the interrogative sign. Y no hay que olvidarse, yo siempre me olvido del signo interrogativo. Si no lleva su signo interrogativo, no estaría como forma interrogativa. Entonces, first the auxiliary verb do, but in past, this is did. Second, the subject. Third, the verb in base form. Fourth, the complement. And fifth, the interrogative sign. Veamos los ejemplos. Did I live in Russia? Did I live in Russia? Fíjense que si yo no pusiera el did, imaginémonos que tacháramos este did. I live in Russia. Se entiende perfectamente. Yo vivo en Rusia. Yo vivo en Rusia. Es una pregunta, pero está en presente. Yo vivo en Rusia. Pero como yo le pongo este did al principio, ya se hace pasado. Did I live in Russia? Yo viví en Rusia. O yo vivía en Rusia. Ya se convirtió en pregunta y en pasado, porque está el did en pasado. Segunda oración. Did she work in a police station? Si no le ponemos el did, hay una pregunta. She worked in a police station, pero es una oración, es una pregunta en presente. She worked in a police station. Ella trabajó en una estación de policía. Al ponerle el did en pasado, ya se hace una pregunta en pasado. Did she work in a police station? Ella trabajó en una estación de policía. Aunque el verbo work esté en presente, trabajar, al ponerle el did ya se hace pasado. Trabajó. Did the doctor study English? Did convierte a este verbo study en pasado. El doctor estudió inglés. Si no le ponemos el did sería el doctor estudia inglés. Pero como el did es pasado, did the doctor study English? El doctor estudió inglés. ¿Ok? Espero que esta oración sea suficiente, que ustedes la puedan comprender y veamos el siguiente tema.